Bueno, ahora voy a habilitar el archivo. Hola, hola. Bien, a ver, 2 segunditos. Bueno, perdón que acá se me activa esto. A ver, 2 segunditos. Bueno, disculpen. ¿Están viendo esta diapositiva? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, en la clase de hoy, a ver, disculpen, voy a prender un poquito el ventilador. Bueno, en la clase de hoy vamos a analizar el estado de flujo de efectivo. Este es un tema para ustedes completamente nuevo, en el sentido de que la metodología y la dinámica de elaboración difiere sustancialmente de los primeros 3 estados básicos que ustedes estudiaron. Ya vamos a ver por qué. En primer lugar, ay, disculpe, ¿sabe qué? Se me activa, a ver. Voy a abrir otro archivo, disculpe, porque se me está activando un audio acá. Bien, acá no vamos a tener problema. Bueno. En primer lugar, el estado de flujo de efectivo es un estado básico y de presentación obligatoria para todo tipo de ente. Ustedes vieron hasta ahora el estado de flujo de efectivo, perdón, ustedes vieron hasta ahora que o estudiaron el estado de situación patrimonial, el estado de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto. Ustedes ya vieron que esos 3 primeros estados son básicos y de presentación obligatoria. Pero no son los únicos estados básicos y de presentación obligatoria, sino que también el estado de flujo de efectivo es un estado básico y obligatorio para todo tipo de ente. Es decir, que es un estado que también deben presentar los entes sin fines de lucro, las cooperativas, las empresas agropecuarias. Es decir, que no es un estado obligatorio únicamente para los entes comerciales, industriales y de servicios, sino que es un estado básico y obligatorio para todo tipo de ente. Antes del año 2001, hace muchos años, el estado de flujo de efectivo, que en su momento se denominaba estado de variaciones del capital corriente, origen, aplicación de fondos, era un estado de presentación optativa. Pero luego, a partir del año 2001, se establece la obligación de presentar el estado de flujo de efectivo. Es decir, que adquiere el carácter de estado básico y de presentación obligatoria.
¿Qué información brinda el estado de flujo de efectivo? En primer lugar, aporta información sobre la capacidad del ente para generar recursos financieros. También brinda información acerca de las fuentes de financiamiento del ente, sobre las inversiones realizadas y las formas en que las mismas fueron financiadas, las posibilidades de atender obligaciones y distribuir ganancias, y los problemas que pueden afectar a la situación financiera actual y futura. Es decir, que el estado de flujo de efectivo es un estado eminentemente financiero. Ustedes hasta ahora, con el estado de situación patrimonial, el estado de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto, trabajaron básicamente con información económica. En cambio, el estado de flujo de efectivo es un estado eminentemente financiero, es decir, que brinda información, en primer lugar, acerca de la capacidad que tuvo el ente para generar recursos financieros. ¿Por qué? Ya vamos a ver que si al cierre del ejercicio anterior el ente tenía recursos financieros equivalentes a 100.000 pesos y en el presente ejercicio el ente posee recursos financieros equivalentes a 150.000 pesos, por ejemplo, entonces podemos concluir que el ente durante el periodo tuvo la capacidad de generar recursos financieros por la suma de 50.000 pesos. Entonces, en primer lugar, el estado de flujo de efectivo brinda información acerca de la capacidad que tuvo el ente para generar recursos financieros. Además, brinda información acerca de la forma en que se obtuvieron dichos recursos y de qué manera se invirtieron esos recursos. ¿Esto qué quiere decir? El estado de flujo de efectivo nos brinda información acerca del origen de esos recursos financieros, por ejemplo, si provinieron del cobro de ventas, o bien de aportes en efectivo de los propietarios, o de algún préstamo bancario, como así también brinda información acerca de la forma en que esos recursos fueron invertidos. Por ejemplo, si esos recursos se destinaron al pago a proveedores, si se destinaron a la compra de bienes de uso o a distribuir dividendos en efectivo. Es decir, también brinda una explicación acerca del origen de esos recursos y la forma en que fueron invertidos. Si este estado de flujo de efectivo brinda información acerca de la capacidad que tuvo el ente para generar recursos financieros, implica también de que nos brinda información acerca de la capacidad o de la posibilidad que tiene el ente de poder cumplir con sus obligaciones y también distribuir ganancias. Y también este estado nos puede advertir acerca de problemas financieros que pudiera tener el ente y que pueden afectar su situación financiera actual y futura. Muchas veces puede darse el caso que desde el punto de vista económico, un ente se encuentre en buenas condiciones, que su estado de resultados arroje una ganancia, pero puede encontrarse en dificultades financieras. Y si un ente se encuentra en dificultades financieras, seguramente en el futuro eso va a impactar en su resultado económico. Es decir, que cuando existen problemas financieros, esos problemas luego repercuten en el futuro en la economía del ente. Entonces, para resumir, el estado de flujo de efectivo brinda información eminentemente financiera, a diferencia de los tres primeros estados que brindan información eminentemente económica. Bien, ¿vamos bien hasta acá?
Sí, profe, vamos bien. Bueno, para elaborar el estado de flujo de efectivo, tenemos que utilizar el método de lo percibido. ¿Esto qué quiere decir? Que únicamente debemos focalizarnos en aquellas operaciones que hayan generado una entrada o una salida de efectivo, o bien una entrada o salida de fondos. Por lo tanto, para elaborar el estado de flujo de efectivo, debemos olvidarnos del método de lo devengado. Recordemos que el método de lo devengado implica que las variaciones patrimoniales que deben considerarse son aquellas que competen al periodo independientemente de que se hayan cobrado o pagado. En cambio, en el método percibido, únicamente debemos considerar aquellas operaciones cobradas o pagadas. Entonces, les repito, en este estado nos olvidamos completamente del devengado y pensamos únicamente en términos de lo percibido, es decir, nos vamos a focalizar en aquellas operaciones que han generado una entrada o una salida de efectivo. El estado de flujo de efectivo informa acerca de la variación del efectivo y los equivalentes de efectivo. Es decir, que este estado se focaliza en el efectivo y los llamados equivalentes de efectivo. Cuando hacemos referencia al efectivo, ustedes deben focalizarse en el rubro caja y bancos. El rubro caja y bancos, ¿qué contiene? Contiene cuentas como caja o caja central, caja chica, fondo fijo, todas las cuentas bancarias, ya sea cuenta corriente o caja de ahorro, y también podemos tener la moneda extranjera. Entonces, en primer lugar nos focalizamos en el rubro caja y bancos, que eso, en términos del estado de flujo de efectivo, se denominaría efectivo. Eso a efectos de analizar la variación del efectivo. Entonces, focalizarnos en primer lugar en el rubro caja y bancos. Y luego también informa acerca de la variación de los equivalentes de efectivo. ¿Qué son los equivalentes de efectivo? Son activos que tienen alta liquidez, que son fácilmente convertibles en importe de efectivo, están sujetos a riesgos insignificantes de cambios de valor, tienen un plazo corto de vencimiento, 3 meses o menos de su fecha de adquisición, y se mantienen con el fin de cumplir con los compromisos de corto plazo, más que con fines de inversión u otros propósitos. Entonces yo le hago una pregunta, ¿qué opinan? ¿Qué activo puede considerarse como un equivalente de efectivo? ¿Qué opinan? Que tenga todas estas características. Un cheque común. Un cheque común. Pero acá hay que ver, en primer lugar, hay que ver si tiene alta liquidez. Hagamos de cuenta que, bueno, que sí, es un cheque, digamos, un activo de alta liquidez, fácilmente convertido en efectivo si ese cheque ha sido emitido con la suficiente garantía por parte del firmante, sujeto a riesgos insignificantes de cambio de valor. Y veamos acá que dice, un plazo corto de vencimiento. ¿Tiene alguna fecha de vencimiento ese cheque? Si es un cheque diferido, hay que tener mucho cuidado, porque si es un cheque diferido a 4 meses, ya no sería parte
de lo que es equivalente de efectivo, porque supera el plazo de los 3 meses. ¿Estamos? Y se mantienen con el fin de cumplir con los compromisos de corto plazo más que con fines de inversión u otros propósitos. Hay que ver si ese cheque tiene como finalidad cumplir con los compromisos de corto plazo. Entonces, en un principio, si ese cheque era un cheque a fecha y fue incluido dentro del rubro caja y bancos, podemos considerarlo como un equivalente de efectivo. Ahora, si es un cheque postdatado y que quizás se cobró a los 30 días, ya no es un activo fácilmente convertir en efectivo. Ese activo fue expuesto dentro del rubro créditos por ventas, si es un cheque que proviene de una venta a crédito, pero para convertirlo en efectivo debemos esperar, en este caso, el periodo de un mes. Tiene que ser un activo prácticamente que sea fácilmente convertible en efectivo y que en cierta medida tenga un plazo corto de vencimiento. Entonces, la respuesta sería la siguiente. Si cumple con estos requisitos, podría considerarse como un equivalente de efectivo. Pero si vemos que ese cheque no pudo cobrarse en tiempo y forma, no tenía garantías, o bien tenía un plazo de vencimiento superior a los 3 meses, en ese caso no sería un equivalente de efectivo. Por lo tanto, para analizar si un activo es equivalente de efectivo, tenemos que considerar todas estas condiciones. Hay otro ejemplo. Bueno, la caja chica sería lo que es efectivo. Acá me dicen cheques a 30 días. Bien. En un principio eso fue, hay que ver si esos cheques, como les decía, cumplen con estos requerimientos. Entonces, en algunos casos pueden ser equivalentes de efectivo, en otros casos no. ¿Qué otro ejemplo me pueden dar de equivalente de efectivo? Pensemos en algún activo que forme parte del rubro de inversiones temporarias. Un depósito a plazo fijo. Bien, un depósito a plazo fijo puede considerarse como equivalente de efectivo, ya que tiene alta liquidez, es fácilmente convertible en importes de efectivo, están sujetos a riesgos insignificantes de cambio de valor. Va a considerarse plazo fijo como un equivalente de efectivo siempre que tenga un plazo de vencimiento inferior a los 90 días desde su fecha de constitución. Entonces tengan mucho cuidado con esto. El plazo fijo va a ser considerado equivalente de efectivo siempre que su plazo de vencimiento sea inferior a los 90 días. Si el plazo de vencimiento es superior, ya no es equivalente de efectivo. Además, tengan en cuenta siempre el último requisito, que ese equivalente de efectivo se mantenga con el fin de cumplir compromisos de corto plazo. Es decir, que una vez rescatado el plazo fijo, ese dinero se destine a cumplir con las obligaciones de corto plazo más que con fines de inversión u otros propósitos. Es decir, ese plazo fijo no debe tener un propósito especulativo o de inversión, sino que debe tener como finalidad cumplir con los compromisos de corto plazo. Bien, entonces en un principio el plazo fijo también sería un equivalente de efectivo. Le hago una pregunta. ¿Qué opinan ustedes acerca de la inversión en acciones con cotización en el mercado de valores? ¿Esas acciones serían un equivalente de efectivo?
No, porque son inversiones. Bien, acá me dicen que sí, otros me dicen que sí, y vos me decís que no. A ver, lo razonemos un poquito. ¿Tienen alta liquidez? Sí. ¿Son fácilmente convertibles en importe de efectivo? Sí. ¿Están sujetos a riesgos insignificantes de cambio de valor? ¿Qué opinan? Una inversión en acciones, ¿es una inversión que tenga riesgos? Sí tienen riesgo, sí poseen riesgo la inversión. Sí, el Exactamente. valor Tiene dependería de la riesgos oferta y la demanda. significativos de cambio de valor. Y justamente para que sea un equivalente de efectivo, debe estar sujeto a riesgos insignificantes de cambio de valor. Entonces no cumple con el tercer requisito. El cuarto requisito, plazo corto de vencimiento, bueno, en este caso no tienen vencimiento, pero son fácilmente convertibles en efectivo. Pero tampoco cumple con el último requisito. Se mantienen con el fin de cumplir con los compromisos de corto plazo, más que con fines de inversión u otros propósitos. Una inversión en acciones con cotización siempre tiene un fin especulativo, un fin de inversión. No se adquieren acciones para venderlas y cumplir con los compromisos de corto plazo, sino que la inversión en acciones se realiza con el propósito de obtener un beneficio adicional a la actividad principal y por ende tienen un fin especulativo o de inversión. Entonces tampoco cumplen con el quinto requisito. Por lo tanto, las inversiones en acciones o también en títulos públicos con cotización en el mercado de valores no representan equivalentes de efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ustedes podrían decirme, ¿la moneda extranjera sería un equivalente de efectivo? A ver qué dice el chat. Sí. Bueno, veamos. Es un activo de alta liquidez. Es fácilmente convertible en importes de efectivo. Sujetos a riesgos insignificantes de cambio de valor. Bueno, en un contexto económico como el de la Argentina, sabemos que la moneda extranjera no está sujeta a riesgos insignificantes de cambio de valor. De hecho, la moneda extranjera, especialmente en los últimos años, ha experimentado un incremento significativo de cambio de valor como consecuencia de la depreciación del peso. Pero como la moneda extranjera, cuando cambia de valor, lo hacen en términos de cobertura por la inflación, es decir, no está sujeta a riesgos significativos de cambio de valor que originen una pérdida, sino que generalmente ese incremento del cambio de valor surge como consecuencia del efecto inflacionario. Por lo tanto, es una moneda de cobertura. Por eso, esa moneda extranjera experimenta un cambio de valor. Por lo tanto, no podemos decir que la moneda extranjera no cumple con el tercer requisito, sino que la moneda extranjera tiene la función de una cobertura ante la inflación. Entonces, en cierta medida no podemos descalificar, digamos, hacia la moneda extranjera como equivalente de efectivo porque sufra cambio de valor, sino que esos cambios de valor tienen un significado de cobertura ante la inflación. Lo que sí hay que analizar con la moneda extranjera es la finalidad de la inversión. Si esa moneda extranjera fue adquirida, por ejemplo,
para cumplir con un compromiso o una obligación en moneda extranjera, efectivamente esa moneda extranjera es un equivalente de efectivo. Ahora, si esa moneda extranjera se adquirió con un fin especulativo, no sería un equivalente de efectivo. ¿Está claro el tema? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, me piden que repita. El tema de la moneda extranjera sería... bien. La moneda extranjera en un principio se va a considerar equivalente de efectivo, porque es un activo de alta liquidez, fácilmente convertible en importes de efectivo, pero esa moneda extranjera, si bien está sujeta a cambios de valor, esos cambios de valor surgen por la cobertura que tiene la moneda extranjera ante la inflación. Entonces, en un principio, podemos decir que la moneda extranjera es un equivalente de efectivo. Pero además debemos analizar la finalidad de la compra de la moneda extranjera. Si esa compra, por ejemplo, se realizó con el fin de cumplir con una obligación o un pasivo en moneda extranjera, efectivamente esa moneda extranjera es un equivalente de efectivo. Ahora bien, si esa moneda extranjera se adquirió con un fin especulativo, en ese caso ya la moneda extranjera no sería un equivalente de efectivo, porque no fue adquirida con el fin de cumplir con los compromisos de corto plazo, sino más bien esta moneda extranjera fue adquirida con fines de inversión o fines especulativos. ¿Está claro? A ver, veo el chat acá. Es decir, que si está en caja y banco sería equivalente, pero si está en inversiones no. En un principio sí, si está en inversiones podríamos decir que es una moneda extranjera especulativa. En cambio, si en caja y bancos, en un principio podríamos decir que está destinada a cumplir con obligaciones. Sería un indicio como para poder diferenciar si es equivalente de efectivo o no es equivalente de efectivo. Entonces, ustedes para tener una idea, cuando hablamos de un equivalente de efectivo, hacemos referencia a un cuasi efectivo. Es decir, es un activo que se aproxima a ser efectivo. Entonces, son tantos los condicionamientos que tiene para definir un activo como equivalente de efectivo, que prácticamente podemos decir que los equivalentes de efectivo son las inversiones en plazo fijo, la moneda extranjera y eventualmente un cheque a una fecha corta de vencimiento. Es decir, que son muy pocos los activos que pueden considerarse como equivalentes de efectivo. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Sí, profe. Bueno. ¿Cuál es la materia de análisis del estado de flujo de efectivo? Aquí tenemos la estructura patrimonial de una empresa. Aquí lo que hice yo fue diferenciar el efectivo equivalente de efectivo, que está sombreado con unas rayitas, otros activos corrientes, activo no corriente, pasivo no corriente, patrimonio neto, y dentro del patrimonio neto tenemos el estado de resultados. Entonces, la materia de análisis de este estado es el efectivo, lo que vimos recién, todo lo que tenemos en caja y bancos, y los equivalentes de efectivo, lo que analizamos recientemente. Esa es nuestra materia de análisis. Es decir, nosotros vamos a analizar las variaciones del efectivo y los equivalentes de efectivo. Ese es el propósito del estado. Entonces ahora vamos a analizar
cuáles son los movimientos que nos van a interesar a nosotros para elaborar el estado de flujo de efectivo. Entonces, veamos lo siguiente. Tenemos este tipo de movimiento. Son aquellos movimientos realizados dentro del sector efectivo y equivalente de efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un movimiento que va a generar un aumento del efectivo y el equivalente de efectivo y a su vez una disminución del efectivo y equivalente de efectivo. Por ejemplo, un depósito bancario. Cuando realizamos un depósito bancario, nuestro asiento contable, ¿cuál sería? Banco a caja. Mi pregunta es la siguiente. ¿Esa operación generó alguna variación del efectivo? ¿Qué opinan? No. No. A ver, acá tengo el chat. Bien, no, perfecto. Realizamos la extracción de dinero en efectivo de la cuenta bancaria. Registramos caja a banco. Pregunta, ¿esa operación generó algún movimiento del efectivo o del equivalente de efectivo? ¿Qué opinan? Sí, profe. Hicimos caja a banco. No, profe. ¿Cómo? No, es cualitativa. Exactamente. Es cualitativa incluso desde el punto de vista financiero porque aumenta caja y disminuye el banco. ¿Qué otro ejemplo me darían ustedes de una operación que genere un aumento y una disminución del efectivo y equivalente de efectivo en esa misma operación? Una constitución para un fondo fijo. Bien, fondo fijo a caja, perfecto. Otro ejemplo. Que involucre un equivalente de efectivo. ¿Podría ser la constitución de una reserva? Si vos constituís una reserva, ¿esa reserva en qué sector se encuentra dentro de este gráfico? Del patrimonio neto. Bien, tenemos que, entonces vos haces resultado no asignado a la reserva legal, pero no estás afectando ninguna cuenta de efectivo ni equivalente de efectivo. ¿Está claro? Bien, Tiene sí, que sí. ser una operación que impacte en el efectivo y lo equivalente de efectivo. A ver, acá tengo el chat. Constitución de un plazo fijo. Bien, perfecto. Nuestro asiento contable sería banco plazo fijo a caja a intereses a devengar. Entonces, en ese caso, tenemos un aumento y una disminución en la misma cuantía del efectivo y equivalente de efectivo. Otro caso sería la compra de moneda extranjera, siempre que la moneda extranjera responda a los requisitos de equivalente de efectivo. Entonces, hacemos referencia a movimientos realizados dentro del sector efectivo y equivalente de efectivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estas operaciones impactan dentro del estado de flujo de efectivo? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Sí. Estas operaciones que se realizan dentro del sector efectivo y equivalente de efectivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esas operaciones impactan dentro del estado de flujo de efectivo? Considerando que el estado de flujo de efectivo informa sobre las variaciones del efectivo y equivalente de efectivo.
A ver qué dice el chat. Bien, no, porque justamente esas operaciones no han generado una variación del efectivo. Entonces, esas operaciones no nos interesan a efectos de elaborar el estado de flujo de efectivo. Entonces, tenemos la primera conclusión. Los movimientos que únicamente generan modificaciones dentro del sector efectivo y equivalente de efectivo no tienen ningún tipo de incidencia dentro del estado de flujo de efectivo, ya que no han generado ningún tipo de aumento o disminución del efectivo y el equivalente de efectivo. ¿Está claro el tema? Entonces, estas operaciones no impactan dentro del estado de flujo de efectivo. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Veamos este segundo tipo de movimiento. Movimientos realizados dentro del sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. Les doy un ejemplo. Compramos mercaderías en cuenta corriente. Nuestro asiento contable sería, bueno, dejando a lado el tema de los intereses, mercaderías a proveedores. Entonces, eso impacta en otros activos corrientes y en el pasivo corriente. Entonces, es un movimiento que impacta en el sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. Otro caso sería la compra de bienes de uso en cuenta corriente. La registración contable sería bienes de uso a proveedores. Entonces, ese movimiento impacta dentro del sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. ¿Quién me da algún ejemplo de una operación que impacte en el sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo? Caja a préstamo. ¿Cómo? Caja a préstamos. Caja. ¿A qué sector pertenece? Pregunta. Ah, sí, sí, leí mal al efectivo. Sí, sí. Caja representa efectivo. Y préstamo, si es corriente, sería pasivo corriente. Ahí está impactando los dos sectores. Tenemos que ver una operación que impacte únicamente en el sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. ¿Qué opinan? ¿Quién me da un ejemplo? Hay varios. Mercadería, deudores por venta. ¿Y ese asiento cómo sería? Mercadería de dólares por ventas. ¿Qué estás haciendo ahí? Compras mercaderías y como contrapartida deudores. Ojo. Rodados a acreedores varios, bienes de uso de acreedores, sí, son ejemplos que yo les di. A ver, ustedes La me... Constitución de la la reserva, reserva. profe. Bien, justamente eso les quería recordar. La constitución de una reserva. Resultados Profe, no asignados a reserva legal, por ejemplo. Entonces estamos dentro del sector patrimonio neto. Esa operación no impacta en el efectivo. Otro caso típico, la amortización de los bienes de uso. Registramos amortización bienes de uso a amortización acumulada bienes de uso. Entonces impacta en el estado de resultados e impacta en el activo no corriente. La baja Cobro en con bien de cheque uso, a un profe. proveedor. ¿Cómo le voy a cobrar a un proveedor? Al proveedor tengo que pagarle, Enrique.
Tienen que ser operaciones que impacten únicamente en el sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. Otro caso sería, por La ejemplo, baja de un bien de distribución. uso. ¿Cómo? La ¿Cuál? baja de un bien de uso. Podría ser la baja de un bien de uso. Si nosotros registramos, por ejemplo, bienes fuera de uso a bienes de uso, sería un movimiento dentro del activo no corriente. Desafectación del saldo por revaluación. Exactamente. ¿Cuál sería el asiento contable de la desafectación del saldo por revaluación? Saldo por revaluación a resultado no asignado. Perfecto. Entonces, ese movimiento impacta dentro de lo que es patrimonio neto y estado de resultados. Otro caso sería la distribución de dividendos en especie. Entonces, también en ese caso, estamos afectando el patrimonio neto o algún activo corriente. Acá tengo el chat que dice acá. La constitución de la... ¿Qué sería esto? De la previsión de deudores incobrables. María Milagros. Bien. Si constituimos una previsión para deudores incobrables, nuestro registro contable sería deudores incobrables a previsión deudores incobrables. Perfecto. Otro caso típico sería la registración del resultado por tenencia de mercaderías. Mercaderías a resultado por tenencia. Entonces son movimientos realizados dentro del sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estas operaciones tienen algún tipo de incidencia en el estado de flujo de efectivo? No, profe. No, porque únicamente impactan dentro del sector no efectivo, digamos así. Y justamente el estado de flujo de efectivo informa sobre las variaciones del efectivo y equivalente de efectivo. Y justamente estas operaciones no han generado variaciones del efectivo y equivalente de efectivo. La segunda conclusión sería la siguiente. Los movimientos que únicamente generan modificaciones dentro del sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo, no tienen ningún tipo de incidencia dentro del estado de flujo efectivo, ya que no han generado ningún tipo de aumento o disminución del efectivo y el equivalente de efectivo. ¿Estamos? Y por último, tenemos los movimientos simultáneos del sector efectivo y equivalente de efectivo y del sector que no representa equivalente de efectivo. Por ejemplo, compramos mercaderías en condiciones de contado. Nuestro registro contable serían mercaderías a caja. Aumenta otros activos corrientes y disminuye efectivo y equivalente de efectivo. ¿Quién me da un ejemplo de un movimiento simultáneo del sector efectivo y equivalente de efectivo y del sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo? El cobro en efectivo a un deudor. Bien. Nuestro asiento contable sería caja a créditos por ventas. Aumenta caja y disminuye otros activos corrientes. Otro ejemplo. ¿Compro acciones en efectivo? No te escuché bien. Compra. Acciones en efectivo. Si compramos acciones en efectivo, entonces en ese caso, nuestro asiento contable sería inversiones en acciones a caja. Entonces, si son inversiones corrientes, aumenta otros activos corrientes y disminuye efectivo y equivalente de efectivo. ¿Quién me da un ejemplo que impacte en el activo no corriente o en el patrimonio neto? O el Una estado de venta de un resultados. bien de uso con cheque común. Bien, si vendemos bienes de uso en efectivo, si en cheque hay que ver cuáles son las condiciones del cheque.
Pero en principio, bueno, si tenemos una venta de bien de uso en efectivo, aumenta el efectivo y disminuye el activo no corriente. Bien. Otro ejemplo que involucre cuenta de patrimonio neto y de estado de resultados. Una venta en efectivo. Bien, caja a ventas. ¿Sí? Esa registración contable sí impacta dentro, o mejor dicho, sí genera, sí genera un movimiento simultáneo en el sector efectivo y equivalente de efectivo y del sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. Ahora bien, cuando nosotros realizamos una venta de contado, registramos caja a ventas y luego registramos costo de ventas a mercaderías. La registración costo de ventas a mercaderías impacta en el estado de resultados y en otros activos corrientes. Entonces, el segundo asiento ya no impacta o ya no genera una variación del efectivo y el equivalente de efectivo. En cambio, la venta de contado sí, caja-venta sí genera una variación del efectivo. ¿Algún ejemplo más que impacte en el patrimonio neto? Distribución de dividendo en efectivo. Bien, distribución de dividendo en efectivo o bien aportes de los propietarios en efectivo. Entonces son todas operaciones que generan movimientos simultáneos del sector efectivo y equivalente de efectivo y el sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. Les hago una pregunta. ¿Estas operaciones generan una variación del efectivo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y si generan una variación del efectivo, ¿ustedes qué opinan? ¿Tienen algún impacto en el estado de flujo de efectivo? Sí. Bien. Esa sería la tercera conclusión. Los movimientos que generan modificaciones simultáneas entre el sector que representa efectivo y equivalente de efectivo y el sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo generan un impacto dentro del estado de flujo de efectivo, produciendo un aumento o una disminución del efectivo y el equivalente de efectivo. Por lo tanto, a modo de resumen, los movimientos que se generan dentro del sector efectivo y equivalente de efectivo. Pregunta, ¿impactan en el estado de flujo de efectivo? No. 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 Bien. Entonces, los movimientos que se generan dentro del sector efectivo y equivalente de efectivo no generan ningún impacto dentro del estado de flujo de efectivo. Pregunta, los movimientos que se generan dentro del sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo, ¿impactan en el estado de flujo de efectivo? No impactan, profe. No. Perfecto. Entonces acá tienen que esos movimientos no generan ningún impacto dentro del estado de flujo de efectivo. Y por último, tenemos los movimientos simultáneos del sector efectivo y equivalente de efectivo y del sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. Estos movimientos, ¿qué dijimos? ¿Que impactan o no impactan? Sí impactan. Impacta. Impactan en el estado de flujo de efectivo y por lo tanto deben considerarse a efectos de elaborar este estado contable. Bien. Este razonamiento que hicimos es muy, pero muy importante porque es la base conceptual para elaborar el estado de flujo de efectivo. Lo demás que vamos a ver ahora es una cuestión técnica de cómo elaborarlo, cuál es la estructura del estado, de qué manera se expone, pero lo importante es razonar y comprender cuáles son los movimientos que impactan en el estado de flujo de efectivo y que ustedes tengan en cuenta que el estado de flujo de efectivo suministra información
acerca de la capacidad que tuvo el ente para generar recursos financieros y asimismo brinda información sobre las operaciones que han generado una variación del efectivo. Porque justamente las operaciones que han generado una variación del efectivo son las operaciones que van a explicar las causas de la variación del efectivo. Entonces, como les decía, es importante comprender conceptualmente cuáles son las operaciones que impactan dentro del estado de flujo de efectivo y que el estado de flujo de efectivo es un estado eminentemente financiero, es decir, que brinda información financiera, a diferencia de los tres primeros estados. Bien. Antes de continuar ya con la estructura, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien. Veamos ahora cuál es la estructura del estado de flujo de efectivo. En primer lugar, vamos a exponer la variación del monto y en segundo lugar, las causas de la variación del efectivo. Comencemos en primer lugar con la variación del monto. En la variación del monto, ¿qué exponemos acá? Primero, vamos a exponer el efectivo al inicio del ejercicio. Cuando acá decimos efectivo, sería efectivo y equivalente de efectivo al inicio. Es decir, vamos a analizar el rubro caja y bancos al cierre del ejercicio anterior y el rubro inversiones temporarias, para ver si en el rubro inversiones temporarias tenemos inversiones en plazo fijo o alguna moneda extranjera. Entonces, eso define el efectivo al inicio del ejercicio. Luego tenemos la modificación de ejercicios anteriores. Ojo con esto. La modificación de ejercicios anteriores que impacta en el estado de flujo de efectivo es aquel área que ha generado una variación del efectivo. Por ejemplo, en el presente ejercicio advertimos que en el ejercicio anterior omitimos registrar una venta en efectivo. Entonces, en el presente ejercicio nosotros registramos caja a área. Esa registración contable por el área, ¿qué opinan ustedes? ¿Impacta en el estado de flujo de efectivo? Sí, profe. Sí, ¿por qué? Porque o sea, hay variación en el sector de efectivo y equivalente de efectivo y bueno, el área impacta en el patrimonio neto. Perfecto. Es decir, en el sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. Entonces, ese área sí va a impactar en el estado de flujo de efectivo. Entonces, en ese caso, vamos a exponer ese área como modificación de ejercicios anteriores y vamos a llegar al efectivo modificado al inicio del ejercicio. Ahora le hago una pregunta. Hagamos de cuenta que tenemos un área que se origina por un ajuste en la evaluación del inventario de mercaderías. Y registramos mercaderías a área. ¿Ese área impacta en el estado de flujo de efectivo? No, profe, No, ¿por qué no?
Porque está entre las partidas de un activo corriente y, bueno, del patrimonio neto. Bien, y específicamente el estado de resultados, exactamente. Bueno, no del presente ejercicio, pero sí del patrimonio neto. Exactamente. Entonces ustedes pueden observar lo importante que es comprender cuáles son las operaciones que impactan en el estado de flujo de efectivo. Porque yo a ustedes ahora les hago estas preguntas, a pesar que ustedes todavía no elaboraron ningún estado de flujo de efectivo, pero ya me pueden responder preguntas conceptuales. Porque justamente la base conceptual está en lo que yo les expliqué recientemente. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con el tema del área. Únicamente vamos a exponer el área que ha impactado en el efectivo y el equivalente de efectivo. Luego tenemos efectivo al cierre y aumento o disminución neta del ejercicio. Entonces, la exposición de la variación del monto nos va a suministrar información acerca de la capacidad que tuvo el ente para generar recursos financieros. Por ejemplo, tenemos efectivo al inicio 1000, efectivo al cierre 1800. Entonces exponemos un aumento neto del efectivo de 800. Entonces podemos concluir que el ente tuvo la capacidad para generar recursos financieros por un monto de 800 pesos. Otro ejemplo, efectivo al inicio 1000, efectivo al cierre 600. En ese caso tuvimos una disminución del efectivo de 400. Entonces, esta es una señal de alerta, porque durante el ejercicio el ente disminuyó sus recursos financieros. Entonces, es una señal de alerta. Entonces, esta sección es muy importante porque justamente nos brinda información acerca de la capacidad o la incapacidad, digamos así, que tuvo el ente para generar recursos financieros. ¿Sí? La elaboración de este sector es muy sencilla. Ustedes se van a manejar, como les dije recién, con el rubro caja y bancos y con el rubro de inversiones temporarias, básicamente. Todo lo que es caja y banco sería efectivo en un principio, y lo que tenemos en inversiones temporarias debemos analizar si existe un plazo fijo o alguna moneda extranjera eventualmente que respondan a los requisitos de equivalente de efectivo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Luego tenemos las causas de la variación del efectivo. Es decir, aquí en las causas de la variación del efectivo nosotros vamos a exponer aquellas operaciones que han generado una variación del efectivo. Justamente esas operaciones nos brindan información acerca, o nos explica justamente cuáles son los motivos por los cuales se ha generado una variación del efectivo. Por ejemplo, si el ente generó recursos financieros por 1000, ahora vamos a explicar cuáles son aquellas operaciones que han generado esa variación de 1000. Y tenemos dos métodos de exposición, el método directo y el método indirecto. El método de exposición directo, empecemos por acá. Se va a clasificar, básicamente, les muestro acá, actividades operativas, de inversión y de financiación. Son 3 actividades, básicamente. Comencemos con las operativas. Son las principales actividades de la empresa que producen ingresos y otras actividades no comprendidas en las actividades de inversión o de financiamiento. Incluyen a los flujos de efectivo y sus equivalentes provenientes de compras o ventas de acciones o títulos de deuda destinados a negociación habitual.
Bien. Entonces, ¿qué tenemos dentro de las actividades operativas? Son las actividades principales de la empresa. ¿Qué tenemos dentro de las actividades operativas? A ver, yo me voy a adelantar un poquito acá para que veamos algunos ejemplos. Fíjense acá, este es el modelo del RT9. Actividades operativas. Actividades principales del ente. Cobros por venta de bienes y servicios. Obviamente forma parte de la actividad principal. Pagos a proveedores de bienes y servicios. Actividad principal. Pagos al personal y cargas sociales. También forma parte de la actividad operativa, obviamente. Pago de otros impuestos. Pagos de intereses. Pago del impuesto a las ganancias. Cobro de dividendos. Pago de dividendos. Cobros de intereses. Fíjense que todos estos rubros hacen referencia al método de lo percibido. No dice venta de bienes y servicios. Dice cobro por venta de bienes y servicios. Son las ventas cobradas. Acá luego dice pagos a proveedores de bienes y servicios. Es decir, son las compras pagadas. ¿Me siguen? Entonces, dentro de las actividades operativas vamos a tener la actividad principal del ente. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Estas actividades operativas incluyen también, bueno, por supuesto son las otras actividades que no se encuentran en actividades de inversión o de financiamiento. ¿Por qué? Porque las actividades de inversión y de financiación que están acá se encuentran por separado. Incluyen, veamos esto, a los flujos de efectivo y sus equivalentes provenientes de compras o ventas de acciones o títulos de deuda destinados a negociación habitual. ¿Qué quiere decir esto? Que si se generan flujos de efectivo por la compra o venta de acciones y estas operaciones se realizan de manera habitual, esos flujos también forman parte de las actividades operativas. ¿Sí? Ahora bien, si esas operaciones no se realizan de forma habitual, van a formar parte de las actividades de inversión, que la vamos a ver a continuación. Entonces, los flujos de efectivo provenientes de compras o ventas de acciones o títulos de deuda que se realicen de forma habitual, esos flujos se exponen dentro de las actividades operativas. Bien. Veamos ahora qué son las actividades de inversión. Corresponden a la adquisición y enajenación de activos realizables a largo plazo y de otras inversiones que no son equivalentes de efectivo, excepto las mantenidas con fines de negociación habitual. Los flujos de efectivo y sus equivalentes por actividades de inversión relacionadas con la adquisición o la enajenación de sociedades controladas o de otras unidades de negocio deben presentarse separadamente. Entonces, ¿qué tenemos básicamente en actividades de inversión? En primer lugar, todos los flujos de efectivo generados por la compra o venta de activos de largo plazo. ¿Qué podemos tener acá, por ejemplo? Los flujos generados por la compra o venta de bienes de uso, o los flujos de efectivo generados por la compra o venta de acciones de otras sociedades, siempre que sean inversiones no corrientes. Entonces, veamos acá el modelo. Actividades de inversión. Cobros por venta de bienes de uso. Pagos por compra de bienes de uso. Pagos por compra de compañía XX. Es decir, son los flujos de efectivos que se generan por la compra o venta de activos de largo plazo.
Y recuerden lo siguiente también. Cuando estamos en presencia de flujos de efectivo por la compra o venta de acciones que no se realizan de manera habitual, también van a formar parte de las actividades de inversión. Si esos flujos corresponden a operaciones que se realizan de manera habitual, se exponen en actividades operativas. Pero si no se realizan de forma habitual, se van a exponer en actividades de inversión. ¿Sí? ¿Está claro el tema? Sí, profe. Bien. Ahora lo veamos conceptualmente y ya después vamos a ver la práctica, cómo vamos a trabajar. Y luego tenemos las actividades de financiación. Corresponden a los movimientos de efectivo y sus equivalentes resultantes de transacciones con los propietarios del capital o con los proveedores de préstamos. Es decir, acá hacemos referencia a los flujos que provienen de transacciones con propietarios del capital. Por ejemplo, cuando estamos en presencia de aportes de los propietarios en efectivo, o retiro de los propietarios en efectivo, o bien distribución de dividendos en efectivo. Entonces, acá estamos en presencia de transacciones con los propietarios del capital. Y también en transacciones con proveedores de préstamos. Por ejemplo, si el ente obtuvo un préstamo de una entidad bancaria, ese préstamo se expone dentro, la obtención de ese préstamo se expone dentro de la actividad de financiación. O si la empresa paga un préstamo, ese pago se va a exponer también en actividades de financiación. Entonces, fíjense acá, actividades de financiación, un ejemplo de RT9. Cobros por la emisión de cobro por la emisión de obligaciones negociables. Aporte en efectivo a los propietarios, pago de préstamos. O sea, en el primer caso, tenemos un cobro porque se emitieron títulos de deuda. Entonces, acá estamos en presencia de un flujo que se genera por un préstamo de terceros. En el segundo caso, tenemos aporte en efectivo de los propietarios. Es una transacción con los propietarios del ente. Y luego tenemos pago de préstamos. Son ejemplos que tenemos acá. Entonces, si nosotros en este caso sumamos el flujo de las actividades operativas, el flujo de las actividades de inversión y el flujo de las actividades de financiación, o sea, sumamos cada uno, tenemos un subtotal de cada una de las actividades, la suma de los tres subtotales, es decir, de este flujo de actividades operativas, de inversión y de financiación, nos explica el aumento o la disminución neta del efectivo. Entonces, si nosotros en la variación del monto expusimos, por ejemplo, que el ente aumentó su efectivo en 1000, ese aumento de 1000 se va a explicar por las actividades, por el flujo de las actividades operativas, por el flujo de las actividades de inversión y por el flujo de las actividades de financiación. ¿Está claro? Este método de exposición indirecto lo voy a dejar por el momento. ¿Sí? Lo vemos después, porque prefiero que ahora nos focalicemos en el método directo. Bien. ¿Vamos bien hasta acá o no? ¿Preguntas? Sí, profe. Bien. Quiero ver el chat. ¿Sí? Bien. Bueno, métodos de cálculo de las causas de la variación del efectivo. Método indirecto y método directo. Bueno, ojo con esto. Recién vimos los métodos de exposición. Directo o indirecto. Acá hacemos referencia a los métodos de cálculo de las causas de la variación del efectivo. O sea, nosotros tenemos que ver cuáles son las operaciones que han generado una variación del efectivo. Entonces, para realizar el cálculo, tenemos dos métodos, el método indirecto y el método directo.
Veamos el método indirecto. Consiste en calcular las causas de la variación del efectivo y equivalente de efectivo trabajando con el sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. ¿Esto qué quiere decir? Veamos un ejemplo sencillo. Vamos a calcular las ventas cobradas. ¿Cómo las calculamos? O sea, recordemos que en este estado nos focalizamos en el método de lo percibido. No nos interesan las ventas devengadas. Nos interesan las ventas cobradas. ¿Cómo las calculamos por el método indirecto? Tomamos las ventas devengadas menos saldo final de créditos por ventas, más saldo inicial de créditos por ventas, más saldo final de anticipos de clientes, menos saldo inicial de anticipos de clientes. Entonces, ¿por qué lo llamamos método indirecto? Porque estamos trabajando, como dice la diapositiva anterior, o sea, calculamos las causas de la variación del efectivo y equivalente de efectivo, trabajando con el sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. Fíjense, las ventas devengadas forman parte del sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. Está dentro del estado de resultados. Saldo final de créditos por ventas y saldo inicial de créditos por ventas forman parte de lo que son activos corrientes, pero no forman parte del efectivo y equivalente de efectivo. Y luego tenemos el saldo final de anticipo de clientes y el saldo inicial de anticipo de clientes. Entonces, estamos trabajando con el sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. ¿Por qué esta fórmula? Hagamos un ejemplo muy sencillo. Tenemos ventas devengadas por 1000. El saldo final de créditos por venta es 100. Y el saldo inicial es 0. ¿Qué sucede? Si hemos devengado ventas por 1000 y al cierre nos deben 100, implica que cobramos de las ventas devengadas 900 pesos. Por eso es que le restamos el saldo final de créditos por ventas. Veamos otro ejemplo. Ventas devengadas 1000. Saldo final de créditos por ventas 0. Y saldo inicial de créditos por ventas 100. Ventas cobradas son iguales a 1100. ¿Por qué? Porque si hemos devengado 1000, al cierre no nos deben nada, y al inicio nos debían 100, entonces hemos cobrado 1100. ¿Por qué le sumamos los anticipos de clientes? Devengamos ventas por 1000 y nos pagaron anticipos de clientes por 200. Entonces, las ventas cobradas son iguales a las ventas devengadas, 1000, pero además nosotros registramos un asiento que dice caja anticipos de clientes. Entonces, no solamente hemos devengado la venta de 1000, sino que también hemos cobrado un anticipo de 200. Entonces, las ventas cobradas son iguales a 1200. ¿Me entienden el motivo por el cual se establece esta fórmula para calcular las ventas cobradas? Sí, ¿Me profe. siguen? ¿Cómo? Sí, profe. Bien. De la misma manera con las compras pagadas. Hagamos de cuenta que hemos devengado compras por 1000. El saldo final de proveedores es 100 y el saldo inicial es 0. Entonces, si hemos devengado por 1000, pero estamos debiendo 100 al cierre, entonces, en realidad, hemos pagado por compras 900. O bien, tenemos compras devengadas 1000, saldo final de proveedores 0 y saldo inicial 100. Entonces, las compras pagadas son iguales a 1100, porque hemos devengado por 1000 y además hemos abonado el saldo inicial de proveedores de 100. Entonces, siempre para convertir una cuenta de devengada a cobrada o pagada, tenemos que hacer lo siguiente. Partir de la cuenta devengada, restarle el saldo final de la cuenta patrimonial correspondiente y sumarle el saldo inicial de la cuenta patrimonial correspondiente.
Le hago una pregunta. Si quisiéramos calcular los sueldos pagados, ¿cómo los calcularíamos? ¿Qué opinan? Calculemos los sueldos pagados. ¿Sería igual a los sueldos devengados? ¿Sí? Menos los saldos de... Menos los saldos finales de sueldos y jornales a pagar, Bien. y más el saldo inicial de los sueldos y jornales a pagar. Exactamente. Entonces, de esa manera, convertimos una cuenta devengada en pagada. ¿Por qué es un método indirecto de cálculo, como les dije recién? Porque estamos trabajando con cuentas que forman parte del sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. Veamos un ¿Profe? ejemplo muy sencillo. Sí, perdón. ¿Sí? En el caso anterior, en las compras pagadas, ¿también podrían ir los anticipos a proveedores? Sí, también. Habría que incluir acá más anticipos a proveedores al cierre, menos anticipos a proveedores al inicio. Exactamente, sí. Debería incluirlo acá. Ya lo voy a actualizar. Gracias. Sí, exactamente. Bien. Veamos un ejemplo muy sencillo. Tenemos este estado de situación patrimonial al 31 de marzo el X2 y 31 del 12 el X1. Activo, pasivo, patrimonio neto y estado de resultados. Entonces, con esta información vamos a elaborar el estado de flujo de efectivo. Vamos a calcular por el método indirecto de cálculo las ventas cobradas. Ventas devengadas, 20.000, menos saldo final de créditos por ventas, 11.000, más saldo inicial de créditos por ventas, 25.000. Entonces las ventas cobradas son iguales a 34.000. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a calcular las compras devengadas. En un principio, nosotros no tenemos aquí en esta información el dato de las compras. Pero lo podemos calcular de la siguiente manera. Sabemos nosotros que el costo de ventas es igual a la existencia inicial más las compras menos la existencia final. Entonces, si despejamos compras, tendríamos que las compras devengadas son iguales al costo de ventas menos existencia inicial de bienes de cambio más existencia final de bienes de cambio. Las compras devengadas son iguales a costo de ventas, 12.000, menos existencia inicial de bienes de cambio más existencia final de bienes de cambio. Menos 70.000 más 73.000. Entonces, las compras devengadas son iguales a 15.000. Con este dato de las compras devengadas, calculamos las compras pagadas, que son iguales a compras devengadas menos saldo final de proveedores más saldo inicial de proveedores. Entonces, las compras pagadas son iguales a 15.000 menos saldo final de proveedores, 9.000, más saldo inicial de proveedores, 20.000. Compras pagadas, 26.000. Entonces, elaboramos el estado de flujo de efectivo. Efectivo al inicio, ¿qué tenemos? 10.000, caja y bancos. Efectivo al cierre, 18.000, rubro, caja y bancos. Cobros por ventas, bienes y servicios, 34.000, que lo hemos calculado acá. Y compras pagadas, 26.000. Entonces, durante el periodo, el ente tuvo la capacidad
para generar recursos financieros por 8.000 pesos. ¿Cómo explicamos esta causa de la variación? En primer lugar, el ente obtuvo ingresos financieros por venta de bienes y servicios equivalente a 34.000 pesos y además invirtió sus recursos financieros en pagarle a sus proveedores por 26.000. Entonces, aquí estamos reflejando un aumento del efectivo de 8.000 pesos. Entonces, ¿cómo explicamos este aumento del efectivo? Por las actividades operativas, que han generado un aumento del efectivo de 8.000. ¿Cómo se compone entonces ese efectivo generado por las actividades operativas? 34.000 por ventas cobradas y 26.000 por compras pagadas. ¿Está claro? Entonces acá tienen una forma de elaborar el estado de flujo de efectivo. ¿Está claro el ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces ustedes ya están viendo acá de qué manera elaboramos el estado de flujo de efectivo. Método directo de cálculo de la variación del efectivo. Consiste en calcular las causas de la variación del efectivo y equivalente de efectivo trabajando con el sector que representa efectivo y equivalente de efectivo. Es decir, que en este caso vamos a trabajar únicamente con el sector que representa efectivo y equivalente de efectivo. Dejamos de lado el otro sector y únicamente nos concentramos en el sector que representa efectivo y equivalente de efectivo. Entonces, en este caso, el sector que representa efectivo y equivalente de efectivo es únicamente caja y bancos. Entonces, nos focalizamos en el mayor de la cuenta caja, que forma parte del rubro caja y bancos. Esa cuenta caja en su mayor tiene un saldo inicial de 10.000, un movimiento en el debe, dos movimientos en el debe de 20.000 y 14.000, y dos movimientos en el haber de 15.000 y 11.000. Entonces, con estos movimientos llegamos a un saldo final de 18.000, que es el saldo que se expone en el rubro caja y bancos. ¿Qué hacemos acá? A los movimientos del debe y del haber lo vamos a codificar. Entonces, tenemos cobro de venta de 20.000, cobro de venta de 14.000, que representan estos dos movimientos del debe, y los dos movimientos del haber, pagos a proveedores y pagos a proveedores. Si totalizamos cada uno de estos movimientos, 20.000 más 14.000, 34.000, y menos 15.000, menos 11.000, menos 26.000. Entonces tenemos cobro de ventas, 34.000, pagos a proveedores, menos 26.000. Entonces llegamos al mismo monto que hemos calculado a través del método indirecto. A través del método indirecto recordarán que calculamos como ventas cobradas 34.000 y como compras pagadas 26.000. ¿Sí? Y entonces elaboramos el estado de flujo efectivo de la misma manera que lo hicimos con el método indirecto. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, para ir cerrando un poquito unas cuestiones conceptuales, prefiero dejarlo cerrando estos temitas que nos están quedando pendientes, porque la verdad que hemos visto muchos conceptos en el día de hoy. Flujos correspondientes a partidas extraordinarias. Los flujos de efectivo y sus equivalentes ocasionados por partidas extraordinarias deben
atribuirse a las actividades operativas de inversión o de financiación lo que corresponda y exponerse por separado. Bien. Fíjense ustedes lo siguiente. Fíjense acá en el modelo del RT9 que tenemos flujo neto de efectivo generado antes de las operaciones extraordinarias y flujo neto de efectivo generado por o utilizado en las operaciones extraordinarias. Es decir que los flujos se van a separar en aquellos generados por operaciones extraordinarias y aquellos generados antes de las operaciones extraordinarias. Entonces tenemos que diferenciar esos flujos, digamos así, los generados por operaciones ordinarias y extraordinarias. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos en presencia de un flujo que sea de una operación extraordinaria? Para ello debemos recurrir a la definición de operaciones extraordinarias que ustedes estudiaron en el estado de resultados. Cuando ustedes vieron que los resultados extraordinarios son aquellos de suceso infrecuente, son aquellos resultados no recurrentes, de suceso infrecuente en el pasado y de comportamiento similar esperado para el futuro, y que se originan en decisiones, en factores ajenos a las decisiones propias del ente. Es decir, que son resultados no recurrentes y que se originan en factores ajenos a las decisiones propias del ente. Y la norma técnica brinda algunos ejemplos como siniestros o expropiaciones. Por lo tanto, si estamos en presencia de alguna operación extraordinaria que impacte en el efectivo o en el equivalente de efectivo, ese flujo debe exponerse por separado en el estado de flujo de efectivo. ¿Está claro? Entonces, si por ejemplo hubo un siniestro que generó una pérdida de efectivo, ese siniestro debe esa pérdida de efectivo ocasionada por el siniestro debe exponerse por separado en el estado de flujo de efectivo. Si la empresa ha cobrado de una compañía de seguros por un siniestro de la empresa, ese flujo de efectivo también debe exponerse debe exponerse por separado dentro del estado de flujo de efectivo. Y separarse, ya sea si corresponde a una actividad operativa de inversión o de financiamiento. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. Bien, entonces, separar los flujos generados por o utilizados en las actividades extraordinarias. Intereses, dividendos e impuestos a las ganancias. Los flujos de efectivo y sus equivalentes por intereses y dividendos recibidos y pagados, así como el impuesto a las ganancias pagado, deben presentarse por separado y clasificarse individualmente de manera consistente de un periodo a otro. Entonces, los intereses, ya sea cobrados o pagados, los dividendos, cobrados o pagados, y el impuesto a las ganancias se exponen por separado. De hecho, ustedes pueden fijarse acá. Fíjense acá. Cobro de dividendos, pagos de dividendos, cobro de intereses, pago de impuestos a las ganancias, pago de intereses. Es decir, que estos flujos se exponen por separado.
¿sí? Luego, los flujos de efectivo y sus equivalentes por intereses y dividendos pagados puede optarse por su asignación a las actividades operativas o de financiación. Entonces, los intereses y dividendos pagados pueden exponerse en actividades operativas o bien en actividades de financiación. La norma brinda ambas alternativas. En cualquiera de los dos sectores está bien. Por otra parte, los flujos de efectivo y sus equivalentes por intereses y dividendos cobrados puede optarse por su asignación a las actividades operativas o de inversión. Entonces, cuando estamos en presencia de intereses y dividendos cobrados, pueden exponerse en actividades operativas o de inversión. La norma técnica brinda esta alternativa, colocarlo en actividades operativas o bien en inversión. Y por último, los flujos de efectivo y sus equivalentes por pagos relacionados con el impuesto a las ganancias se asignarán a las actividades operativas, excepto que puedan ser específicamente asociados a actividades de inversión o de financiación. Entonces, el impuesto a las ganancias también se expone por separado, pago del impuesto a las ganancias. En un principio, el pago del impuesto a las ganancias se expone dentro de las actividades operativas, salvo que pueda asignarse específicamente a actividades de inversión o de financiación. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la empresa abonó de impuesto a las ganancias 5.000 pesos. Pero parte de ese impuesto a las ganancias, por ejemplo, 4.000 pesos, se origina por la venta de un bien de uso. La venta de un bien de uso impacta dentro de las actividades de inversión. Por lo tanto, en este caso, vamos a exponer del impuesto a las ganancias, pago del impuesto a las ganancias, 4.000 en actividades de inversión y 1.000 en actividades operativas. Entonces, si se lo puede asignar específicamente a actividades de inversión o de financiación, se va a exponer la parte que corresponda del impuesto a las ganancias a cada una de estas actividades. Y si no, directamente exponemos el total del pago del impuesto a las ganancias dentro de las actividades operativas. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, lo que viene es el método de exposición indirecto, pero prefiero que lo veamos la próxima clase, porque tiene algunas particularidades y prefiero que estén con la cabeza fresca para ver el método indirecto. Me gustaría entonces un poco repasar los conceptos más importantes que vimos en la clase de hoy. En primer lugar, recuerden que el estado de flujo de efectivo es un estado básico y de presentación obligatoria para todo tipo de ente. Segundo, el estado de flujo de efectivo, para su elaboración, utiliza el método de lo percibido. Es decir, que en este caso, para elaborar este estado, nos vamos a olvidar del método de lo devengado y vamos a pensar exclusivamente en términos de ingreso y egreso de efectivo. Es decir, únicamente nos van a interesar aquellas operaciones que han generado una variación del efectivo. Otra cuestión. En la clase de hoy vimos algo que es muy importante: identificar aquellas operaciones que generan un impacto dentro del estado de flujo de efectivo. Vimos que podemos diferenciar tres tipos de operaciones. Primero, aquellas operaciones que generan movimiento dentro del sector efectivo y equivalente de efectivo. Vimos que esas operaciones no impactan en el estado de flujo de efectivo.
Luego vimos aquellas operaciones que impactan dentro del sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. Esas operaciones tampoco impactan en el estado de flujo de efectivo. Y por último, vimos aquellas operaciones que impactan simultáneamente en el sector efectivo y equivalente de efectivo y en el sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. Y vimos que esas operaciones son las que deben considerarse a efectos de elaborar el estado de flujo de efectivo, porque justamente son operaciones que han generado una variación del efectivo. Luego vimos la estructura del estado de flujo de efectivo, donde tenemos en primer lugar la exposición de la variación del monto y segundo las causas de la variación. En la variación del monto vamos a exponer básicamente el efectivo al inicio y el efectivo al cierre. Y también vamos a exponer el área que haya afectado el efectivo al inicio. Entonces, este sector nos va a brindar información acerca de la capacidad que tuvo el ente para generar recursos financieros durante un periodo. Y luego tenemos las causas de la variación, que se clasifican en en actividades operativas, de inversión y de financiación. Tenemos dos métodos de exposición de las causas de la variación: el método directo, que lo vimos hoy, y el método indirecto, que lo vamos a ver la próxima clase. Y a su vez tenemos dos métodos de cálculo de las causas de la variación: el método indirecto y el método directo. En el método indirecto trabajamos con las cuentas que forman parte del sector que no representa efectivo y equivalente de efectivo. Y en el método directo de cálculo de las causas de la variación vamos a trabajar con las cuentas que forman parte del sector que representa efectivo y equivalente de efectivo. Y por último vimos que los flujos de actividades extraordinarias deben exponerse por separado, como así también vamos a exponer por separado los intereses cobrados y pagados, los dividendos cobrados y pagados y el impuesto a las ganancias. La próxima clase vamos a ver la elaboración del estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Y también vamos a ver ya la elaboración de un ejercicio integral del estado de flujo de efectivo. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿qué otro ejemplo podría ser de asignación de inversión o de financiación en el impuesto a la ganancia? Puede ser, a ver, básicamente, bueno, le di el ejemplo de bienes de uso. También puede ser en el caso que el impuesto a las ganancias pagado se origine por la venta de acciones. Entonces, en ese caso, las ventas de acciones, si esas acciones son actividades de inversión dentro del estado de flujo de efectivo, entonces vamos a asignar una parte del impuesto a las ganancias en actividades de inversión y otra parte en actividades operativas. Entonces, por ejemplo, venta de acciones. Sería un ejemplo. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Bueno, ¿quedó claro entonces el tema hasta ahora del estado de flujo de efectivo? Sí, Sí, profe, profe. quedó claro. Bueno, chicos, listo. Entonces, nos comunicamos por este medio el próximo martes. Así que yo este material
ya lo subí a la plataforma. Y en cuanto a la bibliografía, pueden ver el libro de Mantoban, el libro de Ana María Petti, Estado de Flujo de Efectivo, y yo también tengo 2 libros de Estado de Flujo de Efectivo que están en biblioteca, si quieren complementar esto con la bibliografía. Y yo también les dejé el material, ya lo subí a la plataforma, y he subido el PowerPoint con su grabación, y también tiene un archivo PDF, el cual lo pueden bajar y también imprimirlo, donde están los ejercicios que hemos visto en el día de hoy. Así que tienen material de sobra para estudiar este tema. Así que, bueno, les diría que Profesor. vayan... ¿Sí? ¿Puedes repetir la bibliografía? Sí, el de Ana María Petti. Todos se llaman los libros de estado de flujo de efectivo. Mantoban, otro autor. Otro autor es Ostengo, Héctor Ostengo. Y también pueden ver mis 2 libros de estado de flujo de efectivo. Todos los libros están en biblioteca. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, chicos, entonces ya nos comunicamos directamente el próximo martes y les pido que repasen todo lo que hemos visto hoy, vean el material y bueno, ya seguimos profundizando este tema el próximo martes. Así que, bueno, chicos, a ver, dejo de compartir acá. Bien, bueno, chicos, estamos en contacto, nos comunicamos el martes. Chao, hasta luego.